Estamos aquí sentados a finales de 2025 y estoy observando cómo las empresas tecnológicas más grandes de América gastan 400.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial en un solo año. No es un error tipográfico. 400.000 millones de dólares. Microsoft, Amazon, Google, Meta, todos están en una carrera para construir centros de datos que podrían cubrir Manhattan. Están comprando chips como si no hubiera mañana, firmando acuerdos por cientos de miles de millones con empresas que ni siquiera tienen ingresos todavía. Y amigos, estoy teniendo esa misma sensación de hundimiento que tuve allá en 1999. Verán, tengo 95 años ahora, y he vivido suficientes ciclos de mercado para decirles una verdad simple. Cuando todos corren en la misma dirección, será mejor que miren detrás de ustedes para ver qué los está persiguiendo, porque más a menudo de lo que piensan, están corriendo hacia un precipicio. La revolución de la inteligencia artificial es real, no lo negaré. Pero lo que está sucediendo en los mercados ahora mismo, eso no es inversión. Eso es especulación vestida con un traje de 3 piezas. Y la historia tiene una manera de castigar la especulación, sin importar cuán inteligentes crean ser las personas involucradas. Déjenme llevarlos de regreso a 1999. Estaba sentado en mi oficina en Omaha leyendo sobre empresas de Internet sin ganancias, sin productos y a veces sin planes, cotizando a valoraciones que harían girar sus cabezas. Pets.com tenía un títere de calcetín y un sueño. Webvan iba a revolucionar las compras de supermercado. TheGlobe.com, iniciada por 2 chicos universitarios con $15.000, vio su acción saltar 606% el primer día de cotización, sin importar que tuvieran 0 ingresos. ¿Y saben qué dijeron todos sobre mí? Warren ha perdido su toque. No entiende la nueva economía. El viejo de Omaha está acabado. Recuerdo una cena particularmente dolorosa, donde un joven capitalista de riesgo, no podría haber tenido más de 30 años, me dijo que estaba cometiendo el mayor error de mi carrera al no invertir en acciones de Internet. Dijo, y nunca olvidaré esto, Warren. Esta vez es diferente. Internet lo cambia todo. Bueno, tenía la mitad de razón. Internet sí cambió todo, pero no cambió las leyes de la economía. Para 2002, el Nasdaq había perdido 78% de su valor. Ese joven capitalista de riesgo, escuché que volvió a trabajar en el concesionario de autos de su padre. Ahora, avancemos rápido hasta hoy. Nvidia acaba de alcanzar una capitalización de mercado de $5 billones. 5 billones para una empresa de chips. OpenAI está valorada en 500.000 millones. Eso es medio billón, a pesar de publicar solo 13.000 millones en ingresos proyectados para 2025. Se han comprometido a gastar $300 millones con Oracle en 5 años, lo que significa que necesitarán gastar 60.000 millones al año mientras traen 13.000 millones. Incluso mi maestro de aritmética de 5º grado podría decirles que esa matemática no funciona. Pero esto es lo que realmente me preocupa. El financiamiento circular. Nvidia invierte 100.000 millones en OpenAI. OpenAI se da la vuelta y gasta ese dinero comprando chips de Nvidia. Oracle construye centros de datos que aún no ha terminado para dinero que OpenAI aún no ha ganado. Esto es exactamente, y quiero decir exactamente, lo que vimos a finales de los 90 con las empresas de telecomunicaciones. En ese entonces, empresas como Global Crossing y Level 3 Communications estaban tendiendo cable de fibra óptica a un ritmo vertiginoso. Estaban prestando dinero a sus clientes para comprar sus servicios. Los clientes usaban ese dinero para comprar más capacidad. Las acciones de todos subían. Todos se sentían genios. 4 años después de que explotó la burbuja,
entre 85 y 95% de esa fibra todavía estaba oscura en el suelo, completamente sin usar. Corning, el productor de fibra óptica más grande del mundo, vio su acción colapsar de $100 a 1. No invertí en ninguna de esas empresas, no porque sea inteligente, sino porque no entendía cómo iban a ganar dinero. Mi regla siempre ha sido simple. Si no puedo entenderlo, no invertiré en ello. Eso es lo que llamo mi círculo de competencia, y he pasado 70 años manteniéndome dentro de ese círculo. Podrían preguntarse, pero Warren, ¿no te perdiste el boom de Internet? Claro que sí. Amazon, Google, Microsoft, todos ellos se convirtieron en gigantes. ¿Y saben qué? Estoy bien con eso porque, por cada Amazon que sobrevivió, hubo cientos de Pets.com que no lo hicieron. El cementerio de empresas.com muertas está lleno de inversionistas que pensaban que eran más inteligentes que todos los demás. Aquí está la cosa sobre las burbujas que la mayoría de la gente no entiende. Están construidas sobre una base de verdad. Internet fue revolucionario. El comercio electrónico sí cambió el comercio minorista. La computación en la nube sí transformó los negocios. Pero la pregunta no es si la tecnología es real, es si las valoraciones tienen sentido. En 2000, el Nasdaq alcanzó una relación precio-ganancias de 200. Lean eso de nuevo. 200 veces las ganancias. Hoy, todavía no estamos del todo allí. La relación Shiller-PE del S&P 500 está sentada alrededor de 40, acercándose al tercer nivel más alto en 154 años de historia del mercado. Pero esto es lo que me preocupa. 80% de las ganancias del mercado están concentradas en solo un puñado de acciones tecnológicas. Los llamados 7 magníficos. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla. Representan 75% de los rendimientos del S&P 500. Eso no es un mercado. Eso es un castillo de naipes. Y los datos siguen siendo cada vez más preocupantes. Les voy a contar algo que Charlie Munger solía decirme, y que aplica perfectamente a esta situación. Charlie decía que todo lo que necesitas es paciencia y entender que no necesitas hacer negocios todo el tiempo. La sabiduría está en saber cuándo no actuar. Esa filosofía nos salvó más veces de las que puedo contar. Y ahora cuando veo estos números de IA, escucho la voz de Charlie en mi cabeza diciéndome que espere, que observe, que no me deje llevar por la multitud. Según investigaciones recientes, los gastos de capital relacionados con IA ahora representan más de la mitad del crecimiento del PIB de Estados Unidos en la primera mitad de 2025. Déjenme repetir eso. El gasto en IA es el principal motor del crecimiento económico en América ahora mismo. No el gasto del consumidor, no la inversión empresarial en múltiples sectores, sino una tendencia tecnológica. He visto este nivel de concentración exactamente 2 veces antes en mi vida. Una vez durante la burbuja Nifty 50 de principios de los 70, cuando 50 acciones de primera línea cotizaban a valoraciones absurdas y todos pensaban que nunca podrían bajar. Luego nuevamente en 1999 con acciones tecnológicas. Ambas veces terminaron en lágrimas. Los números de capital de riesgo son aún más alarmantes. Casi 64% de todo el capital de riesgo estadounidense en la primera mitad de 2025 fue a empresas de inteligencia artificial. Para comparación, los acuerdos de Internet solo comprendieron alrededor del 25% de la inversión de capital de riesgo en el pico del boom.com. Tenemos más de 1.300 startups de IA con valoraciones superiores a $100 millones y 498 unicornios de IA
que valen más de 1.000 millones de dólares cada uno. La mayoría de estas empresas no son rentables. De hecho, 70% de las startups de IA financiadas todavía están perdiendo dinero, pero sus valoraciones siguen subiendo porque todos tienen miedo de perderse algo. ¿Saben cómo llamamos a eso en Omaha? Apuestas. Charlie Munger, que Dios lo tenga en su gloria, solía decirme, Warren, es la espera lo que te ayuda como inversionista. Y mucha gente simplemente no puede soportar esperar. Charlie entendía algo que la mayoría de la gente en Wall Street nunca aprende. Ganar dinero en el mercado de valores se trata de paciencia, no de actividad. Ahora mismo, veo empresas gastando entre 22 y 30% de sus ingresos en gastos de capital, dinero que están invirtiendo en infraestructura de inteligencia artificial. Eso es 3 veces lo que gastan las empresas de servicios públicos. Y las empresas de servicios públicos realmente tienen flujos de efectivo predecibles. Meta está planeando un centro de datos que requeriría más de 2 gigavatios de energía. Esa es suficiente electricidad para alimentar una ciudad pequeña solo para albergar 1.300.000 GPUs de Nvidia. Y tengo que preguntar, ¿para qué? Para entrenar modelos de IA que podrían quedar obsoletos en 2 años. Para competir en una carrera donde todos están gastando miles de millones para, tal vez posiblemente, generar retornos en algún momento en el futuro distante. Esto no es inversión. Esto es especulación con esteroides. La verdad incómoda que nadie quiere escuchar es esta. Para que todo este gasto valga la pena, las empresas de IA necesitan generar 2 billones de dólares en ingresos anuales para 2030. Ahora mismo, están trayendo alrededor de 20.000 millones. Eso es un aumento de 100 veces en 5 años. No un aumento del 100%, un aumento de 100 veces. He estado en este negocio desde 1951. Nunca, y quiero decir nunca, he visto una industria escalar tan rápido mientras mantiene rentabilidad. Desafía las leyes de la gravedad empresarial. Déjenme decirles algo sobre los números. Son cosas tercas. Pueden vestirlos, ponerles lápiz labial, llamarlos EBITDA, ajustado, o ingresos ajustados por IA. Pero al final del día, un negocio gana dinero o no lo hace. Y ahora mismo, los números en IA no cuadran. Microsoft, Amazon, Google y Meta están proyectados para gastar un combinado de 364.000 millones en sus años fiscales 2025. Estas no son empresas startup apostando con capital de riesgo. Estas son las corporaciones más grandes y rentables en la historia del capitalismo. Y están gastando dinero como marineros borrachos en permiso en tierra. Microsoft acaba de aumentar su guía de gastos de capital a más de 120.000 millones para 2025. Amazon gastando 100.000 millones. Google aumentó su pronóstico de 75.000 millones a 85.000 millones. Meta está en 70 a 72.000 millones y anunció que esperan un crecimiento de gasto de capital en dólares similarmente significativo en 2026. Ahora quiero que entiendan lo que estos números significan en términos reales. Los 120.000 millones de Microsoft en gasto de capital son 7 veces lo que gastaron hace solo 5 años. 7 veces. Eso no es crecimiento. Esa es una transformación completa de su modelo de negocio. Y están apostando la granja a que funcione. Y aquí es donde me gustaría que dejen un comentario. Díganme qué piensan ustedes. ¿Están viendo lo mismo que yo o creen que esta vez realmente es diferente? Porque honestamente, he escuchado eso tantas veces en mi vida que ya perdí la cuenta. Y cada vez, cada maldita vez, no fue diferente. Los fundamentos de la economía y la naturaleza humana no cambian solo porque la tecnología lo hace. A pesar de todo este gasto, los ingresos relacionados con IA
siguen siendo una fracción diminuta de su negocio total. Microsoft reportó que sus servicios de IA habían alcanzado una tasa de ejecución anual de 13.000 millones de dólares. Eso suena impresionante hasta que te das cuenta de que están gastando 120.000 millones para generar 13.000 millones en ingresos. Eso es como gastar $9 para hacer uno. Pero Warren, podrían decir, esto es sobre el futuro. Están invirtiendo para ganancias a largo plazo. Y tienen razón, es sobre el futuro. Pero hay invertir para el futuro y luego hay especulación. La diferencia es simple. Pueden predecir razonablemente el retorno de esa inversión. En la era .com, empresas como Global Crossing gastaron 15.000 millones construyendo una red mundial de fibra óptica. La lógica era impecable. El tráfico de Internet se duplicaba cada 100 días, así que necesitaríamos capacidad masiva. Excepto que construyeron en exceso en 99%. Cuando la música se detuvo, 15.000 millones en inversión valían centavos por dólar. La construcción de infraestructura de IA de hoy está sucediendo aún más rápido y a una escala aún mayor. El paralelo no es solo similar, es prácticamente idéntico. Charlie Munger tenía otra frase que me repetía constantemente. Decía que invertir es donde encuentras unas pocas cosas buenas y luego te sientas sobre tu trasero. No necesitas hacer 100 cosas en tu vida. Si cuando eres joven logras entender quizás 3 grandes ideas de inversión, te va a ir muy bien. Y tenía razón. La clave no es la actividad constante. Es encontrar esas pocas oportunidades realmente buenas y tener el coraje y la paciencia de esperar por ellas. Y aquí hay algo que debería aterrorizar a cualquiera que entienda la historia del mercado. Este gasto está siendo financiado cada vez más por deuda. Meta acaba de organizar 27.000 millones en financiamiento fuera de balance. Estas empresas están asumiendo apalancamiento al mismo tiempo que están haciendo apuestas masivas e inciertas en tecnología que podría no dar sus frutos durante años, si es que alguna vez lo hace. He vivido suficientes ciclos de crédito para saber que la deuda magnifica todo, tanto ganancias como pérdidas. Cuando las cosas van bien, la deuda te hace rico más rápido. Pero cuando las cosas cambian, la deuda es lo que te mata. OpenAI, el niño póster de la revolución de IA, está en camino de perder varios miles de millones de dólares este año, a pesar de la popularidad de ChatGPT. A pesar de las asociaciones con Microsoft, a pesar de una valoración de 500 millones de dólares, están sangrando efectivo. Sus costos son tan altos que necesitan aumentar continuamente los precios mientras simultáneamente intentan reducir el gasto computacional de sus modelos. Y no están solos. Todo el ecosistema de startups de IA está construido sobre la suposición de que eventualmente algún día estos modelos se volverán rentables. Pero esto es lo que la historia nos enseña. Eventualmente, a menudo, nunca llega. Ray Dalio dijo recientemente que ve condiciones de burbuja formándose, pero que las burbujas no explotan hasta que la política monetaria se aprieta. Tiene razón sobre eso. La política de tasas de interés de la Reserva Federal ha sido acomodaticia, haciendo que el capital sea barato y fácil de acceder. Pero ¿qué pasa cuando? No sí, sino cuando las tasas de interés necesitan subir nuevamente. O cuando la economía se desacelera y los inversionistas comienzan a exigir ganancias en lugar de promesas. Ahí es cuando veremos quién está nadando desnudo, como me gusta decir. Y ahora mismo, sospecho que hay muchos nadadores desnudos en la piscina de IA. En el pico de la burbuja.com, las 10 principales acciones constituían alrededor del 27% del peso total del S&P 500. Hoy, las 10 principales acciones
representan 39% del índice. Eso no es solo concentración. Esa es concentración peligrosa. Sí, o más probablemente cuando estas acciones se corrijan, no solo arrastrarán hacia abajo al sector tecnológico, llevarán todo el mercado con ellas. Su 401k, su fondo de pensiones, sus fondos indexados, todos están cargados con estas mismas empresas. El inversionista promedio piensa que está diversificado porque posee un fondo indexado del S&P 500, pero realmente está haciendo una apuesta masiva en 10 empresas, la mayoría de las cuales están gastando cantidades insostenibles en infraestructura de IA. Y aquí está la cosa que realmente me molesta. Sabemos cómo termina la historia porque la hemos visto antes. Después del colapso, .com le tomó al Nasdaq 15 años. 15 años volver a su pico de marzo de 2000. Una generación completa de inversionistas aprendió por las malas que los árboles no crecen hasta el cielo. Cisco Systems fue el favorito de la era .com, los picos y palas de la revolución de Internet. En su pico en marzo de 2000, Cisco tenía una capitalización de mercado de 555.000 millones, convirtiéndolo brevemente en la empresa más valiosa del mundo. La acción cotizaba a una relación precio-ventas de 35 y una relación PE por encima de 200. Todos decían que Cisco era diferente, tenía ingresos reales, ganancias reales, productos reales. No era alguna startup de ensueño. Y tenían razón. Cisco era diferente. Sobrevivió al colapso. Pero la acción cayó 86% desde su pico. Incluso hoy, 25 años después, Cisco cotiza por debajo de su máximo de 2000. Piensen en eso. Si compraron Cisco en la cima del mercado pensando que estaban invirtiendo en un líder tecnológico sólido y rentable, todavía estarían bajo el agua un cuarto de siglo después. Eso ni siquiera es contabilizar la inflación. Ahora miren a Nvidia. Está cotizando a una capitalización de mercado de 5 billones. ¿Es Nvidia una buena empresa? Absolutamente. Está revolucionando la computación. Sí. Tiene ingresos reales y ganancias reales. Sí a ambos. Pero vale 5 billones. Ahí es donde tengo mis dudas. Charlie Munger solía decirme, todo lo que quiero saber es dónde voy a morir. Así que nunca iré allí. Estaba hablando de evitar errores obvios. Y el error más obvio en inversión es pagar demasiado por un activo, sin importar cuán bueno sea ese activo. Podría comprar la mejor casa en América, pero si pago 10 veces lo que vale, es una mala inversión. El mismo principio se aplica a las acciones. El precio importa. La valoración importa. El entusiasmo de la multitud no cambia las matemáticas fundamentales del valor. Mi enfoque no ha cambiado en 70 años, y no cambiará ahora. Invierto en negocios que entiendo a precios que tienen sentido con un margen de seguridad. Ahora mismo, las acciones de IA no cumplen exactamente ninguno de esos criterios para mí. Puedo probar que tengo razón. No. Tal vez esta vez realmente es diferente. Tal vez la IA crecerá lo suficientemente rápido para justificar las valoraciones actuales. Es posible. Pero tengo 95 años y he escuchado esta vez es diferente más veces de las que puedo contar. Y cada vez, cada maldita vez, no fue diferente. Aquí está lo que sé con absoluta certeza. Si pierdes 50% de tu dinero, necesitas un retorno del 100% para llegar al punto de equilibrio. Eso es matemática, no opinión. Entonces, mi primer objetivo es siempre la preservación del capital. Ahora mismo, lo más seguro que Berkshire puede hacer es lo que estamos haciendo: sentarnos sobre más de 300.000 millones en efectivo y valores a corto plazo. La gente me critica por no poner ese dinero a trabajar. Dicen que estoy perdiendo oportunidades. Tal vez sí. Pero duermo bien por la noche sabiendo que cuando este mercado se corrija, y se corregirá, Berkshire
tendrá el capital para aprovechar las oportunidades que surjan. La revolución de IA es real, la burbuja también es real. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Su trabajo como inversionista no es predecir qué empresa de IA ganará. Su trabajo es proteger su capital y posicionarse para beneficiarse sin importar lo que suceda. Y ahora mismo, la mejor manera de hacerlo es ser paciente, ser selectivo y estar dispuesto a sentarse en efectivo cuando no pueden encontrar inversiones que cumplan con sus criterios. Como he dicho antes, el mercado de valores está diseñado para transferir dinero de los activos a los pacientes. Ahora mismo, hay mucha actividad. No hay mucha paciencia. Sé de qué lado de esa ecuación quiero estar. La burbuja de IA explotará. No sé cuándo y no sé qué la desencadenará, pero sé que sucederá porque cada burbuja en la historia ha explotado. Y cuando lo haga, se alegrarán de haber escuchado a un viejo de Omaha que ha visto esta película antes. Manténganse seguros. Gracias, y que Dios los bendiga.